¿Qué tal amigos de Nuevas Generaciones? Nuevamente es un placer estar juntos a través de este medio y hoy nos vamos a ir directo al tema. En esta serie hemos estado aprendiendo de los milagros de Jesús y el texto que estamos revisando para este estudio es el Evangelio según San Marcos, porque en la mayoría de los milagros Marcos nos ofrece más detalles que los otros tres escritores del Evangelio. La clase anterior vimos la visita de Jesús a Nazaret, donde hizo unos pocos milagros, y no precisamente por falta de poder, sino por la incredulidad de la gente, y evitando también él hacer un espectáculo para los incrédulos, porque no tiene caso, pero bueno. Pues comenta Marcos que después de esa visita, Jesús llamó a sus 12 discípulos y los envió a predicar y a sanar gente. No vamos a ver esta parte, solamente la menciono para ubicarnos en el orden que lleva Marcos y en la cuestión cultural. Porque aquí es donde por primera vez se usa la palabra apostelo, que significa enviar. Más adelante ya los 12 enviados se les asignó el título de apóstoles, que significa el que es enviado precisamente. Entonces, obviamente el enviado debe de tener ciertas características en cuanto a dones y en cuanto a carácter. Pero esto es el ministerio fundamental del apóstol, que es enviado por Jesús, que es predicar y sanar. Entonces los discípulos ya habían visto a Jesús predicando y sanando gente y probablemente aprendieron algo con solamente ver a Jesús hacer esas cosas. Pero en esta ocasión, más que una orden o revelarles un método, Jesús les impartió su autoridad. Porque en eso consiste precisamente el éxito de la comisión que Dios nos asigna, sea la comisión que sea. Entonces Jesús les dio algunas instrucciones a sus discípulos y los envió con su autoridad de dos en dos. Luego, Marcos toca el tema de la muerte de Juan el Bautista. Tampoco lo vamos a ver porque estamos en el tema de los milagros de Jesús. Y aquí solamente quiero aclarar que no es algo que sucedió en ese preciso momento, no es este el orden cronológico exacto, sino que el rey Herodes había mandado matar a Juan el Bautista pues un poco de tiempo atrás. Y era pues un hombre muy conocido. Y como Jesús también ya era una persona muy famosa por su poder ahí en toda la región, entonces el rey Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado y que por eso estaba haciendo esas cosas con un poder sobrenatural. Entonces por esa razón es que Marcos mete en esta parte de su libro cómo fue que sucedió la muerte de Juan el Bautista. Y ahora sí, después de estas dos secciones, Marcos nos habla del siguiente milagro, que es la alimentación de los 5,000. Y con esto continuamos con la serie Milagros que enseñan. Esta sería la parte número 10. Y hoy vamos a ver la alimentación de los 5,000. Este es el título que tiene la Biblia Reina Valera, la revisión 60. Este milagro está en los 4 relatos del Evangelio y estas son las referencias bíblicas para que le tengan ahí. Mateo 14, versículos del 13 al 21. Marcos 6, del 30 al 44. Es la parte que vamos a leer ahorita. Y Lucas 9, del 10 al 17. Y Juan, capítulo 6, del 1 al 14. Ahora, que lo registren 4 escritores del Evangelio nos habla de una realidad certificada. O sea, no hay lugar a dudas de que sucedió y lo registraron estos 4 escritores. Lucas y Marcos investigaron cuidadosamente y lo escribieron desde su perspectiva personal. Pero Mateo y Juan fueron testigos presenciales y también colaboradores en este milagro. Les decía que Jesús había enviado a sus 12 discípulos a predicar y a sanar gente. Y la historia que vamos a ver hoy comienza precisamente después de que regresaron los enviados. Nos comenta Marcos que estaban dando una especie de informe de sus actividades y evidentemente estaban cansados de tanto trabajo y no es algo que Jesús fuera a ignorar. Y por esa razón es que Jesús se tomó un tiempo para llevarlos a un lugar donde pudieran estar solos, alejados de las multitudes que los tenían, pues diría yo, atascados de trabajo. Se subieron a la barca, una barca que siempre tenían lista, y se fue con sus 12 a descansar. Y esta parte a mí me gusta mucho porque me habla de un Dios compasivo, un Dios que no solamente nos emplea en sus negocios, sino que provee descanso para el que trabaja. Sí, había multitudes esperando un milagro, una palabra de aliento, una palabra de enseñanza, pero para Jesús, los que estaban sirviendo eran su prioridad. Y si bien trabajaban duro,
pues también les proveía sus tiempos de descanso necesarios. Yo te voy a decir, si tú sirves en un ministerio y trabajas y te cansas de trabajar para Dios, Él no te va a explotar hasta que revientes. Te va a ayudar a eficientizar tus tiempos productivos. Y eso incluye 6 días de trabajo y un día de descanso para reponer fuerzas y ánimo. Es más, esto es un mandamiento para los hijos de Dios. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Aquí hay dos extremos, y son extremos peligrosos en cuanto al trabajo para Dios. Hay los que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y que el ministerio no les permite descansar. Yo conocí a un pastor que decía, no, a descansar al panteón. Ahora, hay el otro extremo, los que hacen el mínimo necesario porque consideran un privilegio del ministerio, pues el descanso. También conocí otro pastor al que vi rentar en una ocasión más de 15 películas a la semana, cuando había aquellas películas grabadas así en VHS. Y tristemente, pues los dos ahora están descansando, eternamente pues, pero están descansando. Los que somos guiados y dirigidos por Dios, debemos saber que hay límites en el servicio a Dios. Trabajamos duro, pero Dios nos permite tener el descanso necesario para reponer energía. Y ya repuesta la energía, volver al trabajo con el ánimo y las fuerzas renovadas de haber estado en su presencia. Y este es el caso de los 12 que colaboraban con Jesús. Y debería ser también un modelo para la iglesia. Un modelo en el que se enseñe, o más bien para que se entienda cómo debe ser la función del pastor y de toda la congregación en esa relación de trabajo. Y vamos a leer esta parte antes de ver el milagro de la multiplicación del alimento. Estamos en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 32. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces aquí queda claro que colaborar con Dios debe ser algo equilibrado y a la vez recompensado. Al menos esa era la intención de Jesús. Pero aquí sucedió lo que a veces sucede con algunos ministerios y con algunos ministros de Dios. Hay que decirlo que no siempre se puede y tenemos que estar preparados para este tipo de eventualidades. Mucha gente vio que Jesús y sus discípulos estaban saliendo en la barca. Como les decía, iban a buscar un lugar apartado, solitario, para descansar. Pero la gente los comenzó a seguir a pie alrededor del mar de Galilea. O sea, por la orilla, mientras la barca iba por dentro del agua, la gente iba caminando por la orilla del mar, siguiendo la barca. Y curiosamente nos cuenta Marcos que las multitudes llegaron al lugar antes que Jesús y los 12. Vamos a leer lo que falta de este pasaje completo. Vamos ahora sí a donde tiene el título La alimentación de los 5,000. Estamos en Marcos capítulo 6, versículo 33 al 44. Dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, hay 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo,
Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. En esta parte de la historia, Jesús y sus discípulos, vuelvo a decirlo, querían descansar. Y Jesús los llevó a un lugar solitario para descansar un rato y continuar con su ministerio. El problema fue que las multitudes se fueron siguiéndoles, como les decía, y aquí aclaro, miren, si Jesús estaba cansado y sus discípulos también iban a descansar, lo más seguro es que las multitudes también estuvieran cansados, porque ellos estaban parados también. Y aparte aquí estuvieron caminando siguiéndolo. Y además, pues no buscaban nada más a Jesús, nomás porque sí, pues tenían problemas. Mateo, que es la misma historia pero narrada por Mateo, Mateo añade que iban muchos enfermos entre la multitud y tenían su fe puesta en que Jesús les iba a ayudar. No era tiempo para decepciones. Y efectivamente, al ver las multitudes que lo iban siguiendo Jesús, le brotó yo diría el instinto pastoral, ¿no? Y no pudo evitar sentir compasión por ellos y suspender su descanso para empezar a sanar a algunos. Quiero decirte que Jesús realizó algunos milagros como señal de su identidad. Es normal que Él hiciera milagros porque era Dios. Y siendo Dios, pues no podía evitar que se notara por los milagros que hacía. Pero los milagros también sirven para enseñarnos verdades muy importantes. Y aquí nos está enseñando que su corazón siente compasión por el dolor de la gente. Jesús es amor y es sensible al dolor de los demás. Y yo te digo con esto, cuando tú estés sufriendo, recuerda que Jesús sufre junto contigo y se compadece. En aquella ocasión dice Marcos que Jesús interrumpió su descanso para atenderlos y además les estuvo enseñando muchas cosas. Y en ese estar enseñándole muchas cosas, así se les hizo tarde. Y eso les preocupó a los discípulos. Entonces, así como queriendo sorprender a Jesús, se acercaron los discípulos para recordarle que ya era tarde y que estaban en un lugar alejado y sin provisiones. Pero ellos ya tenían contemplado una solución y le dijeron a Jesús que los despidiera para que cada quien viera cómo iba a resolver su problema. Podían hasta ese momento ir a buscar qué comer en los campos o comprar algo en las aldeas de alrededor. Pero la respuesta de Jesús los dejó más sorprendidos a ellos, porque les dijo, denles ustedes de comer. Obviamente eran discípulos en entrenamiento con el maestro. Y hasta ese momento no sabían qué tanto de lo imposible era posible con Jesús. Esos límites solamente se pueden conocer cuando hay una relación personal con Jesús. Porque no es lo mismo creer que Jesús puede. Yo creo que Jesús puede. Pero no es lo mismo que saber que Él lo hace, verlo, algo tangible, que Él lo puede hacer o lo hará, ¿no? Y eso es lo que aprendemos nosotros como discípulos de Jesús. Y en eso estaban los 12, trabajando, aprendiendo del maestro qué tanto se podía lograr. Pero ellos dieron una solución muy, muy natural. Entonces Jesús los mandó a buscar comida para más de 10,000 personas. No dice Marcos que eran 10,000 personas, dice Marcos que eran 5,000 hombres. Pero dice Marcos que no estaban contando a las mujeres, a los jóvenes y a los niños, entonces eran mucho más. Y la reacción de los discípulos fue responder conforme a sus capacidades. Y le respondieron a Jesús que ni con el dinero de 200 salarios mínimos, que es lo que cuesta un denario o costaba un denario, con eso no iba a alcanzar para todos. Y esta es una reacción muy natural. Y digo, no está mal. Pero no estaban considerando todavía los beneficios del factor espiritual. Y la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos prueba con una tarea imposible? Yo recibí una tarea imposible de parte de Dios. Y no me jacto de ello, pero mi reacción también fue natural. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es obvio que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero en ese momento solamente estaba probando la fe de sus discípulos y los estaba orillando a considerar que no había una solución
humana. Por eso los mandó a buscar. ¿Qué tanta comida había? Y entre los miles de personas, encontraron no solamente 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Dice Juan que era el lonche de un muchacho, de un niño pequeño, pues un muchacho de los 10, 12 años, cuando mucho. No dice si el muchacho lo puso voluntariamente o si se lo pidieron, pero eso fue lo que le llevaron a Jesús. Entonces Jesús comenzó el proceso de la alimentación de aquella multitud. Primero, mandó que se recostaran en el suelo sobre la hierba. Había hierba en ese tiempo y pues podían hacerlo de esa manera. Dice Marcos capítulo 6, versículos 39 y 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y esta es la parte de la organización de la gente. Jesús no está peleado con el orden. Y esto les iba a servir precisamente para el asunto práctico, o sea, para contar a todas las personas y calcular qué tanto alimento se necesitaba. Es más fácil contar de 50 en 50 o de 100 en 100 que contar de uno por uno. Y ya organizados es más fácil contar. Pero también era para poder llevarle el alimento a todos los que estaban acomodados. Siempre ya saben que los desbalagados siempre se quedan sin comer. ¿Quién les manda? Pero bueno, orden. Es importante el orden. Y también era importante el orden para distribuir el alimento, valga la redundancia, ordenadamente. Yo no sé si alguna vez has estado donde todos tienen hambre. Yo me imagino que sí. Donde todos tienen hambre y donde todos quieren comer al mismo tiempo. Bueno, si has estado en algún lugar así, entonces tú sabes lo que es el desorden. Y Jesús quería que las cosas estuvieran ordenadas para poder hacer las cosas bien. Y una vez que los discípulos establecieron el orden, por orden de Jesús, la siguiente cosa era darles el alimento, pero ¿cuál alimento? Hasta ese momento solo había 2 pescaditos y 5 panes en las manos de Jesús. Ahora, yo no pretendo dar una explicación de cómo ocurrió el milagro. A veces cuando se intenta explicar un milagro en términos naturales, pues generalmente nos va a llevar a requerir mucha más fe que aceptarlo tal como está escrito. Un milagro es algo sobrenatural. O sea, un milagro ocurre cuando Dios altera las leyes naturales y no hay explicación para eso. Sin embargo, quiero hacer notar dónde ocurrió realmente la multiplicación del alimento, porque esto sí es importante. Vamos a leer con cuidado y luego lo vamos a comparar con los otros 3 relatos. Así, de manera general, no les voy a dar versículos así todos los detalles, pero estos son los detalles. Marcos capítulo 6, versículos 39 al 41, dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. En las manos de Jesús seguían siendo 5 panes y 2 peces. Según Marcos, lo único que hizo Jesús fue alzar su mirada al cielo para bendecir y partir el pan. Después dice que lo dio a sus discípulos para que los pusieran delante, pero no dice claramente que ellos repartieron los panes entre la multitud. Sin embargo, aquí nos ayudan Mateo, Lucas y Juan. Y coinciden entre sí y dejan claro que Jesús partió los panes y los peces y se los repartió a sus 12, y los 12 repartieron los pedazos de los panes y de los pescados a la multitud. Y Juan añade también el detalle de que los discípulos dieron a la gente la cantidad que cada quien pidió. Es decir, el que pidió 5 pescados, pues 5 pescados le dieron. El que pidió 1, pues 1 le dieron. Y leo nada más esta parte para confirmarlo. Juan capítulo 6, versículo 11. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, aquí nada más porque lo dice más claro, ¿no? Y habiendo dado gracias, dice, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Y esto lo menciono porque no solamente comieron lo que necesitaban, sino que todavía sobró. Y nos dice Marcos que sobraron 12 canastas llenas. Dice Marcos capítulo 6, versículos 42 al 44. Y comieron todos y se saciaron.
y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y aquí, pues prácticamente aquí concluye la narración del milagro, dejando claro que el alimento se multiplicó en las manos de los discípulos, pero haciendo lo que Jesús les mandó. Ahora vamos a ver qué nos enseña este milagro. Hay un contraste aquí entre la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos. Los discípulos vieron una necesidad que seguramente también Jesús estaba viendo, pero bueno, ellos vieron que ya era tarde, que estaban en un lugar muy apartado y era obvio que la gente tenía hambre y no había dónde abastecerse de comida. Los discípulos vieron una solución humana y práctica a la vez. ¿Cuál era la solución? Deshacerse de la gente y lavarse las manos de toda responsabilidad. Realmente, lo que estaban diciendo es: Jesús, despáchalos y que se las arreglen como puedan. Por otro lado, la actitud de Jesús fue totalmente diferente. Jesús, viendo que estaban en problemas por buscarlo a Él, pensó en satisfacer su necesidad. Y les encargó así explícitamente a los discípulos la tarea de alimentar a todos los hambrientos. Y les dijo: dadles vosotros de comer. Entonces los discípulos eran responsables directa y personalmente de alimentar a las multitudes. Con esto, Jesús quería que los discípulos reconocieran su insuficiencia ante la necesidad de la gente. Señor, es que solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Pues con eso iba a ser suficiente, pero Jesús tenía que dirigir el proceso, no ellos. De hecho, el error más grave que están cometiendo los discípulos aquí era ordenarle a Jesús hacer algo sin considerar primero su voluntad. Yo no sé si a ti se te ocurre alguna vez ordenarle a Jesús lo que tienen que hacer. Él es Dios, nosotros somos ovejas, Él es el pastor. Pero ni los discípulos ni la iglesia estamos para dar órdenes a Dios. ¿Qué es eso de decirle a Jesús: diles que se vayan, dile que espérate, si Él quisiera que se fueran, Él los hubiera corrido? Jesús no tenía problemas para decir lo que tuviera que decir o lo que tuviera que hacer. Él se gobernaba a sí mismo y sabía lo que debía hablar, lo que debía callar. Dios es el que da órdenes, no los apóstoles recién estrenados. Aquí estaban recién estrenaditos como apóstoles. Y ellos no eran los que le dan las órdenes a Jesús o cualquier otra persona, nadie, al contrario, Dios es el que manda. Y Él es el que dice: yo los llamé a ustedes para que ustedes les den de comer. Entonces nada justifica que nos queramos liberar del problema que no podemos resolver o de los problemas que no podemos resolver, nomás porque no queremos parecer incompetentes a los ojos de los demás. Mire, Dios, es sobrenatural y nos va a pedir cosas sobrenaturales. Dios no nos llamó para traer soluciones sencillas, sino soluciones sobrenaturales. Dios nos llamó para traer soluciones a la necesidad de la gente y no para ponerle límites a las resoluciones que Él ya tiene contempladas. A veces nos es más fácil levantar argumentos delante de Dios y llegar con Él en oración y decirle que no tenemos recursos para responder a la demanda de los necesitados. Y eso es pretender que la gente encuentre ayuda sin Jesús. Y yo te pregunto, ¿acaso encontramos nosotros ayuda sin Jesús? Claro que no, eso es imposible. Entonces, cuando lo que tenemos nos parezca poco para cubrir una necesidad, no lo debemos descartar como algo fundamental para ver obrar el poder de Dios. Cuando tengas muy pocos recursos, recuerda, 5 panes y 2 peces son suficientes para poder satisfacer la necesidad de miles y hasta que sobre. El valor de lo que poseemos no está en la cantidad que tenemos, sino en entregárselas a Dios, porque cuando las ponemos en sus manos, Él se encarga de multiplicar estos recursos y de organizarnos también para repartir a los que le buscan de todo corazón. Así funciona nuestra vida en Cristo.
Si tú buscas a Dios, estés donde estés y necesites lo que necesites, Él se encarga de tu necesidad. Si le buscamos, yo creo que muy rara vez nos vamos a ver desamparados por Dios. Y cuando nos sintamos desamparados es porque está preparándonos para un momento glorioso. Así como en este caso. No es que Jesús no pudiera o no supiera qué es lo que iba a hacer. Estaba preparando un momento glorioso en el que el pan se iba a multiplicar. Unos panes y unos peces se iban a multiplicar como por 20,000. Entonces, hay que aprovechar los tiempos de carencia extrema para ayunar y orar y pedir dirección, pero no vamos a limitar el poder de Dios. Jesús quiere que aprendamos a confiar en su poder multiplicador. Ese poder se activa precisamente poniendo en sus manos lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Cuando uno entrega lo que tiene y lo entrega al Señor, Él lo aumenta hasta que sobreabunde. Entonces una historia así, aquí termina prácticamente este milagro, pero una historia así no puede dejar de tener un final feliz. Por eso yo te quiero dejar con esto. Marcos 6, versículos 42 al 44 dice: y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesucristo quiere ministrar a las necesidades humanas por medio de ti. Y después de que lo hagas, una canasta entera es para ti. Dice Marcos que sobraron 12 canastas, una canasta por cada discípulo que colaboró. Mi oración es que aprendas a poner en las manos de Dios tus recursos y que al hacerlo suplas la necesidad de muchos y recibas tu recompensa. Y que Dios te bendiga con la parte que a ti te toca. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.